Esta vez voy a empezar hablando sobre Dorothy Milan Murdoch. Bueno, muy pocos que la conocemos por su nombre, ¿no? Ella escribe sus libros y firmando simplemente como D.M. Murdoch. Y es más conocida en internet, ¿no? Por su apodo, su mote, que es Archaya S. Bueno, en realidad a ella no le gusta que la identifiquen por su nombre, ¿no? Y yo la he visto enojarse con personas que usan su nombre. Por ello siempre yo me voy a referir a ella como Archaya S. Bueno, ella es la autora de la primera parte de la documental Zeitgeist, The Movie, ¿no? En la que, entre otras, sostienen una teoría conspiratórica sobre el 11 de septiembre, ¿no? Sí, sí. Pero esta primera parte de esta documental, para mí, es simplemente genial. Destroza completamente el mito del Jesús histórico de manera frontal, ¿no? Lamentablemente contiene simplificaciones, ¿no? Que son tan grandes que son tomadas como errores, ¿no? Posiblemente ella simplifica sus argumentos por dos razones, ¿no? Uno, porque es difícil explicar argumentos complejos en un tiempo limitado, ¿no? Su parte dura 26 minutos, ¿no? Y lo que habla es, necesitaría más tiempo, ¿no? Y dos, ¿no? Su audiencia pensada son los estadounidenses medios, que en su gran mayoría son completamente ignorantes del tema, ¿no? Entonces, bueno, Archaya es, como ya saben, o al menos deberían saber, es lo mismo que yo, es una miticista. Y yo no comparto todas sus opiniones, ¿no? Pienso que en muchas tiene razón, en otras no. Lo mismo me pasa con Richard Carrier o con Robert M. Price y otros miticistas, ¿no? Con los que comparto ideas, pero también tengo algunas discrepancias, ¿no? No todo me cuadra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Richard Carrier sostiene que no es necesario el documento Q. Y yo discrepo, pues me parece que sin Q el problema sinóptico se complica bastante, ¿no? Y bueno, Archaya muchas veces piensa que la evolución de la religión fue rápida, que no fue paulatina, ¿no? Es decir, piensa que de la adoración al sol se pasó a la adoración de Jesús directamente, ¿no? O por lo menos que los primeros cristianos estaban conscientes de que de verdad estaban adorando al Dios Sol de manera disfrazada, ¿no? Algo que yo no lo creo. Bueno, de todas maneras, ¿no? Archaya explica muy bien en Zeitgeist los orígenes astronómicos de la teología y los inevitables paralelos entre diversas mitologías de la antigüedad y de estas con el cristianismo, ¿no? El dilema en realidad se presenta cuando existen académicos que presentan una buena argumentación histórica que es consistente con el miticismo, pero también con el historicismo, ¿no? Y como por ejemplo está Bart Ehrman, que por ejemplo demuestra que la gran mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento son un fraude, y que además explica de manera magistral, ¿no?, las enormes diferencias entre diversas sectas del cristianismo primitivo. Bueno, deben saber ya, ¿no? Ehrman cree que existió un Jesús histórico y que era un profeta apocalíptico. Y a pesar de haber escrito libros tan magistrales, luego escribe un libro de un nivel bastante bajo, inferior, diría yo, casi del nivel de Paulo Coelho, ¿no? Y en el que se dedica a atacar al miticismo, ¿no? No precisamente a la idea, sino a los miticistas que la sostienen. Es una barbaridad la manera en la que habla de Archaya de Earl Doherty, de Robert M. Price, de Richard Carrier, o sea, de que los ataca personalmente, ¿no? Y en realidad con Richard Carrier mantuvo una guerra de argumentos, ¿no? Mediante escritos en blogs, o sea que hubo una guerra, ¿no? Se escribían un artículo, se contestaban y estaban así bastante bien. Y fue realmente penoso ver cómo Ehrman poco a poco se iba quedando sin argumentos. Y bueno, la cosa es de que en el mundo académico, ¿no?, todos, bueno, deben haber excepciones, siempre hay alguna excepción, ¿no?, pero todos están de acuerdo que los evangelios son mitología, o al menos en su gran parte son mitología, ¿no? La diferencia es de que algunos piensan que esta mitología está basada en un personaje real, o en personajes reales, ¿no? Mientras que otros piensan que
siempre fueron mitología. Y bueno, aquí hubo un intento académico, el llamado Jesus Seminar, en la que destacados académicos, expertos en el tema, se reunieron para tratar de extraer de los evangelios un núcleo que contenga el origen histórico verdadero, es decir, tratar de apartar la parte que era verdadera de la parte que era mitológica, ¿no? Es decir, tratar de encontrar el supuesto Jesús histórico, que el Jesús habría podido decir o hacer. Y esto ha fallado, ¿no? Era de esperarse, ¿no? Cada quien tiraba por su hipótesis, ¿no? Es decir, hay los que creen que Jesús era un profeta apocalíptico, otros que creen que Jesús era un filósofo, ¿cómo se llama? Cínico y demás cosas, ¿no? Bueno, si esto hubiera triunfado, si es que hubieran logrado extraer una parte histórica verdadera, hubiera sido bien fácil de debatir, ¿no? El debate entre Ehrman y Carrier hubiera sido simpático, ¿no? Porque la argumentación de que alguna frase o hecho de Jesús fuera histórica y como contraparte, ¿no?, que esa frase o ese hecho fuera el resultado de la creación de un mito, hubiera sido bastante interesante, ¿no? Y como no es así, el debate entre Ehrman y Carrier estaba destinado a fracasar, como ha fracasado, ¿no? Los argumentos de Carrier, de todas maneras, desde mi punto de vista, tal vez porque yo soy miticista, ¿no?, superaron con mucho a los de Ehrman, ¿no? Bueno, es que un estudio, pasaje por pasaje, y eso es un trabajo penoso, ¿no?, pero pasaje por pasaje de la supuesta vida de Jesús, nos da claramente la idea de la creación de un mito. Y hablé de esto cuando hablaba de los evangelios, ¿no? Incluso este sacerdote irlandés Brodie tiene un libro en el que muestra cómo el evangelio de Marcos es completamente tomado del Antiguo Testamento y de la Ilíada y la Odisea, ¿no?, sin dejar absolutamente nada a Jesús histórico. Y que los otros evangelios están de una u otra manera basados en Marcos. Para mí eso es suficiente, digamos, como para tomar una postura miticista, ¿no? Porque si estudiamos todos estos pasajes de los evangelios en profundidad, veremos que en cada uno de ellos, ¿no?, se nos presentan anacronismos o evidencias de haber sido tomados de otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no pasan pruebas de historicidad, ¿no? Y en casos dudosos, porque hay casos dudosos, ¿no?, que muchos dicen que son los que reflejan al Jesús histórico, son demasiado obvios, ¿no? Muchos dichos son atribuidos a Jesús, pero también en los mismos dichos son atribuidos a otros rabinos, profetas, sumos sacerdotes judíos, etc., ¿no? Eso lo vemos ahora mismo. O sea, ya lo mencioné alguna vez, ¿no?, la frase esta: prefiero morir de rodillas a vivir de pie. Es atribuida, ¿no?, a Emiliano Zapata, a la Pasionaria, al Che Guevara, y últimamente incluso le están atribuyendo a Stéphane Charbonnier, ¿no?, el fallecido editor de la revista Charlie Hebdo. Eso mismo pasaba en esa época, ¿no? En el Misha, por ejemplo, encontramos repetidas veces variantes de esta frase, ¿no?, que el sábado fue creado por ti y no tú para el sábado. Y uno se pregunta, ¿cuál de los múltiples rabinos a las que esta frase es atribuida lo originó? Y claro, una variante de esta frase es usada también por Jesús en los evangelios. El Hijo del Hombre es el Señor también del sábado. El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Posiblemente los cristianos conocían la frase y la atribuyeron a Jesús. O incluso es posible, ¿no?, de que el supuesto Jesús histórico la haya conocido y la repitió. Eso es imposible de saber, ¿no? Ese es el ejemplo de un caso dudoso. Y claro, como miticista uno tiende a opinar que esto no es más que un reescrito del Antiguo Testamento, ¿no?, cuando se hace eso, ¿no? En realidad, del Jesús histórico no queda nada. Es imposible pensar de que se escriba la vida de una persona y que se la llene de hechos ficticios. ¿Cómo fue de verdad la vida de esa persona?
Se olvidaron de su vida completamente, que tuvieron que reconstruirla toda con solamente mitos, y eso es realmente absurdo, ¿no? Bueno, la idea del seminario de Jesús, ¿no? Del Jesus Seminar, separar la parte mítica de la parte histórica, falló completamente, y lo peor es que lo que dijeron que podía ser parte histórica, también se puede interpretar como mito. O sea, no queda más que aceptar que Jesús es un personaje mitológico, ¿no? Incluso si hubiera existido un Jesús histórico, este está perdido. Los escritos que tenemos hoy en día no le han dedicado ni una sola letra, ¿no? Y desde luego, aceptar la hipótesis de un Jesús histórico del cual no sabemos nada es completamente superfluo, innecesario, inútil. Si usamos la navaja de Occam, vemos que todo lo que conocemos de Jesús es mitología. Entonces uno no tiene por qué dudar de que un personaje haya sido puramente mitológico. Nadie cree, por ejemplo, que Aptis, Osiris o Mitras hayan sido personajes reales. Ellos son claramente personajes mitológicos. ¿Y qué es lo que hace entonces que Jesús sea la excepción? Bueno, es bastante claro que suponiendo que haya existido un predicador ambulante llamado Jesús, o quizás también hasta Emanuel, ¿no? En la época de Poncio Pilato, que se haya dicho, toma tu cruz y sígueme, es realmente absurdo, porque eso presupone que la audiencia sabía el futuro, ¿no? Se supone que sabía que Jesús iba a morir en la cruz, ¿no? Si no, esta frase no tendría sentido, ¿no? De verdad, esa frase está dirigida a una audiencia posterior que creía que Jesús murió en la cruz. Eso no lo pudo haber dicho Jesús, ni siquiera si hubiera existido, ¿no? Incluso, si Jesús hubiera existido, es realmente imposible que haya podido debatir con los escribas en Jerusalén sobre el contenido de la Septuaginta, que es la traducción al griego de la escritura hebrea, ¿no? Históricamente eso es completamente absurdo. Yo, fíjate, he tenido discusiones con personas que son creyentes sobre la cuestión de la existencia de Jesucristo, y yo realmente jamás he leído tanto como tú has leído, pero he leído algunas cosas sobre eso, y de verdad que es lamentable cómo personas quieren discutir contigo sobre un tema como ese, pero realmente tú te das cuenta cuando empiezas a hablar con ellos de que realmente no han leído nada. O sea, ellos lo que están usando es el confirmation bias, de que ellos saben que existió en su mente, y eso es lo que ellos están utilizando. Bueno, en realidad eso pasa con los creyentes comunes y corrientes, o sea, con la gente que sí sale a las iglesias, y en realidad la mayor parte no se ha pasado el trabajo de leer la Biblia, más que las citas que van repitiendo. O sea, hay un conjunto de citas que se repiten, el resto es invisible, ¿no? Pero yo, fíjate, la pero persona con la que yo discutí, la persona con la que discutí ha leído muchísimo y ha estudiado. O sea, es una persona que incluso estaba estudiando por el seminario, y es una persona que ha leído muchísimos documentos. Lo que ocurre es que realmente lo que hacen es confirmation bias, lo que leen son documentos que le confirman lo que ya ellos creen. No, pero por eso. No han hecho una investigación seria. Pero personas que sean, digamos, expertas en ese tipo de cosas, ¿no? Que tengan doctorados en historia del cristianismo, en el Nuevo Testamento y ese tipo de cosas. Hay muchas de esas personas que, como Erdmann, ¿no? Que ha escrito cosas que son bien fuertes, ¿no? Pero sin embargo, piensan en la existencia de Jesús histórico y lo tratan de confirmar con lo mismo que ellos están tratando como una cuestión falsa, ¿no? Sí. O sea que ahí viene el dilema. Y ese Jesús, ¿no? ¿Cuál Jesús? Jesús el celote, Jesús el profeta apocalíptico, el filósofo cínico. Hay tantas variantes de Jesús el feminista, ¿no? O sea, hay tantas variantes de Jesús que Jesús es republicano capitalista. Ese Jesús es moderno. Ese Jesús es moderno. Ese no está en la Biblia. Ese es el que sigue a los republicanos de aquí de los Estados Unidos. Sí, pero republicano capitalista. Sabes de que hay una
cita en la Biblia que podría interpretarse con ese Jesús. Y esa interpretación está errada. Pero mira, sabes que en la Biblia tú puedes conseguir una cita para cualquier cosa. Sí. La cuestión es que la interpretas. Para eso. En realidad, sabes que había una página, eso me acuerdo siempre, había una página en internet en la que era para formar tu secta y que tenían preguntas, ¿no? ¿Qué cosa ibas a permitir, qué no ibas a permitir? Y tú llenabas como la estructura de tu secta y la página te daba las citas bíblicas, ¿no? Que concursaban. Eso sí que estaba interesante. Qué chévere. Qué lástima que no. Pues respecto a lo que ha estado hablando Kierkegaard ahora en su sección y tal, yo quería comentar que realmente, claro, yo ni de lejos he leído tanto como él, ni cada día aprendo cosas nuevas, pero sobre la existencia de Jesús histórico es que a mí me sobró para darme cuenta de que no había habido ningún Jesús histórico cuando me enteré de que no había ni un solo texto fuera de los escritos cristianos que hable de Jesús. Es que es tan completamente inverosímil. No, y además ni un solo historiador, ni romano, ni griego, ni nadie de ningún lado lo haya mencionado, pero así ni de soslayo. Sí, pero es que además es completamente inverosímil. Y además si tienes en cuenta que era en medio del Imperio Romano, que es posiblemente la civilización más burocrática que ha existido jamás, que lo registraban todo. Todo. Y además es que encima hay un montón de profetas apocalípticos que se mencionan en textos históricos romanos, supuestamente coetáneos de Jesús. ¿Por qué coño no hablaron del puto amo? Hablaron de uno que estaba por allí, ¿sabes? O sea, es que no tiene ningún sentido. Yo cuando me enteré de ese hecho dije, no, ya está, o sea, es imposible, no es posible, que no puede ser. Ya no hay que leer nada más, bueno, ni claro, interpretaciones de nada, o sea, es que mira, o sea, es tan sencillo como eso. No, lo que pasa es de que, digamos, en los evangelios han sido escritos como mínimo unos 70 años después de los hechos. Bueno, en realidad los más optimistas dicen 40 años, ¿no? Pero bueno, han sido escritos un tiempito después, que es un tiempo bastante largo. Y han sido agrandados, o sea que supuestamente los que piensan, o sea, académicos que creen en la existencia de Jesús histórico, no lo creen una persona tan relevante, o sea, no creen que realmente haya reunido multitudes o que haya dado de comer a 10.000 personas y cosas de esas. O sea, piensan de que ha sido un tipo que pasó por ahí, o sea, no una persona que haya dejado huellas realmente en la historia, sino que ha sido una cuestión el movimiento de Jesús en su época, de ese Jesús que piensan, de ese profeta ambulante o qué sé yo, no ha dejado rastro, porque no era noticia en realidad. Eso es lo que ellos te dicen. Pero fíjate que es irónico, porque si tú te pones a ver, una persona que ha sido tan importante, que ha tenido tantas multitudes y que haya sido tan observado por gobiernos de la época, ¿verdad? Por subversivo y por todo lo demás. Mientras más grande quieren hacerlo, más grande debería ser la huella, como dice la que ha dejado en la vida. Y eso no existe. Sí, pero precisamente, o sea, lo que piensan los creyentes es de hecho tontera. O sea, no trato de discutir con ellos. Que digamos lo que ellos creen no tiene base histórica, pero lo que dicen académicos que piensan que haya existido un Jesús que no sea el de los evangelios, sino que ha existido un Jesús histórico alrededor del cual se han creado los mitos. Eso es lo que dicen, ¿no? Que existió una persona que tal vez ha sido insignificante, incluso algunos dicen que ni siquiera se llamaba Jesús, ¿no? O sea, en base al cual se ha basado todo este mito que ha resultado en el cristianismo. Digamos, eso mismo es lo que dicen los historicistas. No es lo mismo que lo que dicen los creyentes, ¿no? Los creyentes creen en la Biblia al pie de la letra y se hacen a los ciegos en las contradicciones o tratan
armonizarlas de mil maneras y digamos eso no es tan interesante siquiera. Y llega a aburrir, o sea, y alguna vez recuerdo que alguna vez me mencionaste un libro que pasaste por el Facebook y yo lo bajé en audio, me puse a escuchar y después de media hora de haberlo escuchado ya sabía de lo que se trataba, porque los argumentos que presentan son los mismos y los mismos y los mismos y los mismos, no se renuevan, no hay nada nuevo y son argumentos que han sido probados 1000 veces errados, no dan. O sea que hay un montón, las anacronías en el Nuevo Testamento son alucinantes. El término rabino, o sea, rabí, que le atribuyen, que le decían a Jesús, el rabí, ¿no? Sí. Ese término ha sido comenzado a usar en el siglo II después de Cristo, o sea, como 200 años después. Y ese término lo encontramos en la Biblia. Eso es claramente anacronismo. Eso nos indica de que estos textos han sido cambiados un montón de veces antes a lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. La ciudad de Nazaret, donde se supone que Jesús ha vivido, no existía en esa época. No hay rastros arqueológicos ni nada. O sea, que esa ciudad se ha construido después de la caída de Jerusalén, o sea, después del 70. Sí. Y Jesús se supone que ha vivido ahí. Y eso es porque le llamaban Jesús el Nazareno. Cuando la palabra esa Nazareno se refería a otra cosa, ¿no? Posiblemente. Yo creo que he leído. Sí. Lo que he leído es que lo llaman nazareo. Realmente la palabra que utilizaban era nazareo, que era perteneciente a no sé qué secta o no. Sí, eran los pobres. pobres. Los pobres. Luego se ha deformado a nazareno como que venía de Nazaret. Y otra cosa, o sea, por ejemplo esa cuestión del documento Q, todas las cosas que tienen Lucas y Mateo en común, que no tienen Marcos, que se supone que han sacado de otra fuente. Se supone que esta fuente, Q, estaba hecha solamente como con proverbios, o sea, solamente frases sueltas. Y parecen que todas las frases, estas sueltas, son consistentes con la ideología cínica, con la filosofía cínica. O sea, de que tal vez el documento Q mismo no haya sido un evangelio cristiano, sino que haya sido filosofía cínica, luego tomada por el cristianismo, ¿no? Sí. O sea que hay, digamos, yo estoy 100% seguro de que no existió un Jesús histórico. Y como lo digo, si es que ha existido, ha quedado olvidado, o sea que completamente no hay una sola letra en lo que tenemos hoy en día que refleje una persona histórica. O sea que incluso si ha existido es completamente irrelevante. Lo que tenemos ahora es otra cosa. Tenemos un fantasma, un dios, un mito. Es como Hércules o como Perseo, ¿no?